serio? Sí, si no me lo pasa. Sí. Les presento a San Pedro. Él es San Pedro. Él es apóstol del Señor Jesucristo. Fue el pescador. San Pedro. Sí. Él fue el primer papa de la iglesia. Él nació en Betsaida. Él era pescador. El Señor Jesucristo lo encontró pescando. Hizo un milagro donde lo convirtió, la pesca milagrosa. Y Pedro ya era un viejo, tal vez tendría unos 60 años, 65 años de edad, y Jesús tenía 30 años. Jesús, pues parecía un hippie y se juntaba con gente pobre, gente, pues sí, andrajosa, todos cochinos. Jesús todo greñudo, todo barbón, peludo, cochino y andrajoso, ¿verdad? Pedro era un hombre casado. Pedro tenía sus cosas, sus hijos, era dueño de una serie de barcas. Pedro no conocía a Jesús, nunca había escuchado ni había oído de él. De repente llegó ese chavo andrajoso, así como les platico, y le dijo: oye Pedro, dame chance de predicar desde tu barca. Sí, súbete, ¿qué tiene de malo que te subas a mi barca? Y Jesús se subió a la barca de Pedro, y desde la barca de Pedro empezó a predicarle a tanta gente, empezó a hablarle a una muchedumbre. Pedro se quedaba sorprendido, nunca había visto tanta gente junto al mar, porque a Jesús lo seguían multitudes de gente. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con este señor? Resulta que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, echa tu barca mar adentro. Entonces Pedro dijo: pero ¿por qué un chavo me da órdenes a mí? Yo soy un viejo, no tengo familia, mi trabajo, además es mi barca, y a ti no te conozco, nunca te he visto. Pero Pedro obedeció y metió su barca mar adentro con sus discípulos. Era el mediodía. Entonces Jesús le dio otra orden a Pedro: Pedro, echa tus redes al mar porque vamos a pescar. Ahí fue cuando Pedro protestó: a ver, ¿por qué vamos a pescar? Ahorita no es la hora de la pesca. ¿Por qué vamos a pescar? Todos los peces están en el fondo del mar. Además, tú eres carpintero. Ponte a hacer tus puertas, tus ventanas. ¿Cómo un carpintero le piensa decir a un pescador qué es lo que tiene que hacer? Yo sé, nací en el mar, sé todo el oficio de pescador. ¿Por qué me dices a mí qué hacer? Pero confiando en tus palabras, porque hablaste muy bonito, echaré las redes. Y echó Pedro las redes al mar, y platica de los evangelios que cogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Pedro se dio cuenta que era un milagro que Jesús hizo. ¿Saben qué hizo Pedro? Se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí porque soy un pecador. Y Jesús le dijo: Pedro, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Y Pedro dejó su casa, dejó a su esposa, a sus hijos, dejó las redes y se fue tras de Jesús. 3 años siguiendo a Jesús.
Jesús siempre se cercioró que Pedro lo escuchara, que viera todos sus milagros. Y se hizo un hippie como Jesús, un andrajoso, un vago, siguiendo una idea. Un viejo ya se sentó. A ver, ¿qué viejo hay que quiera cambiar de vida así, de buenas a primeras? Eso lo hacen los chavos que todavía tienen vida, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó cuando crucificaron a Jesús? Se dio cuenta que ya había muerto. Sí, la regué. Dejé todo por nada. ¿Saben qué hizo Pedro? Se regresó a Betsaida. Imagínense a Pedro. Oye, a ver, señores, ustedes se van 3 años de la casa y dentro de 3 años regresan a su casa. Vieja, ya llegué. ¿Qué le dirían ustedes a su viejo? Bueno, ¿por dónde viniste? Por ahí mismo te vas, ¿verdad? Miren, imagínense a Pedro regresar nuevamente a su casa, derrotado, sin lana, todo cochino y andrajoso. Pedro, para regresar a Betsaida, entró de noche y rodeando los cerros, de vergüenza, porque Jesús había muerto, derrotado, decepcionado. Sí, fue algo duro para él. ¿Pero qué creen? Resucitó Jesús. Fueron a verlo. La tumba de Jesús está vacía. Y se arrancó Pedro hasta la tumba de Jesús. Después Jesús, ya resucitado, se le apareció a Pedro. Pedro, antes de la muerte, lo negó 3 veces. Ese gallo le cantó. Le cantó porque lo negó 3 veces. ¿Ustedes han negado a un amigo? ¿Han negado a alguien? ¿A algún ser querido? Pedro negó a Jesús 3 veces. Bueno, cuando Jesús resucitó entre los muertos, Jesús se presentó con Pedro. ¿Y cómo fue eso? Porque Pedro se fue de pesca con los demás apóstoles. Vamos a pescar. Y se fueron todos a pescar. Pero ya en el mar, a las orillas, San Juan apóstol, vio a un hombre de blanco que tenía encendidas unas brasas. Y le dijo: mira, Pedro, allá hay un hombre. Aquel hombre le empezó a gritar: muchachos, ¿han pescado algo? No, nada. Y aquel hombre de blanco les dijo: echen las redes al mar. Las echaron al mar y pescaron muchos peces. Juan le dijo a Pedro: es el Señor. ¿Y saben qué hizo Pedro? Se aventó al agua a nadar para llegar con Jesús. Cuando estaba ya con Jesús, Jesús le hizo 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, sí te amo. Pastorea mis ovejas. Segunda pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Fíjense, más que sus compañeros. Y Pedro le dijo: sí, Señor, sí te amo. Tercera pregunta: Pedro, Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que no. Pastorea mis corderos. Fue entonces cuando Jesús le dio las llaves: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y yo te digo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fue cuando le entregó las llaves del reino de los cielos y le dio el pastoreo. Es el primer papa de la iglesia.
¿sí? Y aquí los españoles y los frailes quisieron poner a Pedro como roca de la fe. Y aquí había una gran roca que demolieron, que tumbaron para construir este hermoso templo. Como ustedes se dan cuenta, este templo fue saqueado terriblemente. Este es como el quinto altar. Los altares laterales, todos destrozados. Algunas imágenes originales, como la de la Virgen del Carmen, como de la Virgen de la Asunción por acá. Pero de ahí en fuera son imágenes recientes. ¿Sí? En el año de 1700 se cayó el techado de este templo, era de viguería barroca, pero se desplomó, lo tumbaron las invasiones, no sé quién lo tumbaría. Aquel templo de San Nicolás llegó a ser el templo parroquial. ¿Sí? Ya después, en el 1700, cerca de 1800, se hizo este techado, este portero. Vamos al campanario.